Lección 2. Restauración del dominio. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amigos y hermanos, sean bienvenidos a Presente 7. Soy Alejandro Méndez y juntos repasaremos la lección de esta semana. Punto número 1. Fuimos creados para dar gloria a Dios en nuestras vidas. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó en un ambiente perfecto y al mismo tiempo los creó a ellos perfectos para que vivieran en armonía. Los hizo con un propósito específico que lo encontramos según la hermana Elena de White en Verdad acerca de los ángeles, página 53. Nos dice que su propósito principal era repoblar el cielo. Aunque estuviesen aquí en la tierra, Dios quería que ellos salieran adelante con una prueba, que en esta prueba ellos pudieran demostrar que eran aptos para estar en aquel lugar que Dios quería que habitaran, que era el cielo. Y cuando encontramos allí en Génesis 1, 26 al 28, nos dice realmente cuál era este tipo de prueba que ellos vivirían y cómo podrían afrontarla o más bien aprobarla. Y encontramos allí que nos dice el versículo 26, y les dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y de toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. También en el versículo 28 encontramos que dice al final: y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces allí encontramos esta palabra clave en la que se centra la mayor parte de la lección de la semana que vimos: el dominio. El dominar la tierra. ¿Qué se refería entonces Dios con esto que le estaba pidiendo a Adán y a Eva que hicieran? Bien lo vimos en la lección, también nos decía, era más que tener un dominio o un poder sobre la tierra y sobre los animales, era administrarla. Y es aquí donde encontramos un principio de mayordomía. Dios le dijo: cuídenla, porque ustedes tienen que ser los representantes de este mundo, los responsables, y fue lo que básicamente Dios le pidió a Adán y a Eva. Ustedes tienen que ser mayordomos y demostrar que pueden tanto obedecerme como poder cumplirlo con lo que se necesita para poder habitar en el cielo. Es triste, ¿no?, la historia que viene después de esto, la desobediencia y las consecuencias que más adelante estaremos tocando. Pero Dios le pidió a Adán y a Eva que tuvieran ese dominio para poder demostrarle que estaban realmente aptos o que podrían ser aptos para repoblar el cielo y así cumplir con el principal objetivo para el que fueron creados Adán y Eva y pues el resto de la humanidad quienes vendríamos después de ellos. ¿Qué planes tenía Dios para el hombre cuando lo creó? Para maestros, lee Génesis 1, 26 al 28, Isaías 43, 6 y 7. Pregunta: ¿qué planes tenía Dios para el hombre cuando lo creó? Reflexiona: ¿qué debemos hacer para dar gloria a Dios en nuestras vidas? Punto número 2. Dios dio al hombre la responsabilidad de gobernar la tierra que había creado. Podríamos hacernos dos preguntas a continuación. Primero, ¿qué era lo que esperaba Dios como resultado del gobierno que le estaba permitiendo como privilegio a Adán y a Eva que tuviesen sobre la tierra? En Génesis 2, versículo 15, encontramos que nos dice allí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios, ya sabemos la historia, le dijo a Adán: mira, tu responsabilidad es esta, tienes que hacerla, pero tienes ciertos, por así decirlo, límites, ¿no? Le dijo: tienes que hacer todo, puedes hacer todo, pero no debes hacer algo en específico. Les decía hace un momento que Dios le pidió una administración específica a Adán. Y en ese momento lo recordamos sabiendo que Dios le decía: tienes que labrar la tierra y al mismo tiempo guardarla o cuidarla. Dios esperaba que el gobierno de Adán fuera
al igual que este ambiente y al igual que él en este momento, es decir, Adán, que fuera perfecto, que pudiera obedecer lo que le estaba pidiendo. Y le dio límites, de hecho no fueron muchos, como bien sabemos. No tomes de este árbol, no lo hagas, no te separes de tu mujer. ¿Y qué esperaba Dios realmente de este gobierno? Que fuera fiel, que fuera correcto y que fuera responsable para poder entonces, como decía también, ser aptos para poder habitar el cielo. Pero también podríamos plantearnos la siguiente pregunta, y es que ya sabemos que Adán desobedeció. Tristemente no pudieron pasar esta prueba y entonces vinieron consecuencias una tras otra, ¿no? Empezaron la primera muerte y todo lo que bien sabemos que nos narra Génesis por completo, que empezó a suceder cuando el pecado entró a la vida del hombre, cuando el pecado entró a este ambiente perfecto y todo se deformó. Entonces nos preguntaríamos para nosotros más bien, ¿esto aplica también para nosotros? ¿Qué espera entonces Dios que hagamos ahora con el gobierno o las responsabilidades que como cristianos tenemos? Creo que es una pregunta para meditar, ya que sabemos también que esto es importante. Tenemos que ser responsables hoy en día, por eso existe la mayordomía, por eso tenemos la revelación de Dios en su palabra y por eso tocamos temas como estos, para recordar que también es nuestra labor ser responsable con las cosas que tenemos hoy en día, con lo que Dios nos ha permitido tener y que es parte de estas bendiciones que Dios nos permite disfrutar y que obviamente como mayordomos tenemos entonces que responder de la misma forma que Dios esperaba de Adán. Tenemos un ejemplo muy claro y lo estamos viendo y lo vimos durante toda la semana. Adán no pudo completar a como Dios esperaba que hiciera esta labor. Nosotros tenemos el ejemplo y creo que es más que obvio que al tener un ejemplo tan claro y tan palpable como lo fue el error de Adán, que nosotros entonces hoy en día podamos aprender de esto para realmente ser responsables y rendirle a Dios este resultado que Él espera de nosotros. Para maestros. Lee. Pregunta: ¿qué esperaba Dios del gobierno del ser humano? Reflexiona: ¿cómo podemos gobernar como Dios desea las cosas que están bajo nuestro cuidado? Punto número 3. Cuando el hombre traspasó los límites de su dominio, sufrió las consecuencias del pecado. Sabemos bien que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Un Dios de perfección, un Dios que hizo todo de manera ordenada, organizada y perfecta para que funcionara de esta forma. En este orden que Dios maneja, tiene también sus normas, sus leyes, aquellas cosas que pueden regirnos y dirigirnos para que la vida pues sea buena y perfecta como Dios espera. Ya habíamos mencionado que Adán quizá no pudo seguirlo de la forma que Dios esperaba. Y podemos entenderlo, quizá no justificarlo, ¿no? Pero entender porque también nosotros nos equivocamos a menudo. Pero unos años más adelante de este error de Adán, Dios decide plasmar de una manera un poco más física sus leyes. Y ese es un tema interesante porque se nos critica o se ataca a la Biblia diciendo que la ley empezó quizás desde el Sinaí, que es un tema también muy delicado. Pero así como existieron las leyes en el Sinaí, también Dios le dijo a Adán en ese momento, y lo acabamos de mencionar un poco, le dio ciertas normas a seguir. Dios, les decía, siempre ha sido un Dios de orden. Y las leyes que nos dio, pues ya aplican también para nosotros desde el momento en que se plasmaron en aquel monte, en aquellas piedras. ¿Y el por qué mencionar las leyes ahora? Porque al ser un Dios de orden y tener todo tan organizado, espera que nosotros también podamos serlo o cumplir con esta idoneidad que Él espera de nuestra parte. Las leyes entonces cumplen una función muy importante, que es precisamente lo que ya vimos en la semana, que es que nosotros podamos evitar errores tan delicados como aquel que se cometió en el principio, en aquel lugar tan perfecto, en aquella vida tan perfecta, poder evitar riesgos mayores. Hoy en día tenemos muchas cosas por quizá ya no arreglar, pero sí evitar, porque sabemos que el tiempo en que vivimos es muy delicado. Y el propósito de Dios aún
aún va a ser cumplido. El propósito principal de Dios, que ya decíamos, es repoblar el cielo con nosotros, aún se va a cumplir. Entonces, tenemos nosotros que poder seguir de esto. Lo que mencionábamos en la lección lo tenemos en Éxodo 20, lo conocemos muy bien. Deuteronomio 5 también los maneja. Y Dios, recordemos bien, Dios va a cumplir su propósito. Con nosotros lo va a cumplir. Y entonces es por esto que es tan importante que nosotros podamos conocer estas leyes, estas normas que Dios nos pone, para poder hoy evitar aquello que nos pueda afectar a tal punto que podamos perder o no ser parte del cumplimiento de este propósito que Dios tiene con nosotros. Es por eso, hermanos, que hay que estar muy pendientes de nuestra vida, de nuestro rendimiento hacia Dios y de poder seguir aquellos estatutos que Él puso, no para prohibirnos, recuerden, son límites que Dios pone por amor, por misericordia, por gracia, para que nosotros podamos quizá no ser perfectos en nuestra vida, pero sí evitar muchas cosas para poder entonces, cuando Cristo venga, darnos esa perfección y poder cumplir ese grande propósito que tiene en cada una de nuestras vidas. Comparte tu opinión con nosotros. A tu parecer, ¿cuán importantes son los límites? Para maestros, lee Éxodo 20, 3 al 17, Mateo 7, 12. Pregunta: ¿qué principios debían y deben distinguir el dominio del hombre sobre la tierra? Reflexiona. A tu parecer, ¿cuán importantes son los límites? Punto número 4. Aunque vivimos en condiciones diferentes a las del Edén, tenemos la responsabilidad de cuidar la tierra. Quiero resaltar una cita que vimos durante la semana, que se encuentra en el libro La Educación, página 26 y 27, que dice así: Adán había sido rey de los seres inferiores y, mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero, cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión al cual él mismo había dado entrada se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraba, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Esto nos lleva a un punto muy importante, y es ¿qué fue lo que le sucedió a la naturaleza o la relación que existía entre la naturaleza y Adán? Y es que es triste saber que se perdió este ambiente perfecto que ya mencionábamos. Es más, sabemos que también la relación del hombre con Dios, que era cara a cara, que era algo tan hermoso, se perdió por la entrada del pecado. Fue triste ver también lo que la hermana Elena nos narra en el Espíritu Profecía de estos sacrificios que se tuvieron que hacer para poder vestir aquellas pieles que Dios le puso a Adán y a Eva. Aparte también es triste, o fue triste para ellos, ver caer las hojas de los árboles, ver las flores marchitarse, ver a los animales comerse unos a otros, que fueron lo que empezaron a ver ellos, esta atrocidad que el pecado empezó a crear en la naturaleza perfecta. Fue algo, suponemos, muy doloroso, algo que nosotros quizá no entenderíamos hoy en día, pero aún así en nuestro tiempo tenemos una responsabilidad muy grande con el mundo, con el planeta, con lo que nos rodea, porque aunque quizá no sea lo perfecto que fue antes, es el mundo en que vivimos. Por eso somos mayordomos aún de la naturaleza, del medio ambiente, de nuestros medios que nos rodean y que nos dan lo que tenemos para poder vivir. Entonces, ¿somos responsables hoy en día también de cuidar el planeta? Claro que sí. Adán lo fue en su momento y tuvo la responsabilidad más grande quizá que nosotros. Hoy ya no podremos restaurar el mundo, no podremos restaurar el planeta, pero a la altura del tiempo en la que estamos, en la que sabemos que ya falta muy poco, muy poco para que Cristo venga, aún así somos responsables de esa naturaleza y tenemos que seguir con este ejemplo que Adán nos dejó desde el principio y no cometer quizá aquellos errores que se hicieron en un pasado. Recuerden, Cristo va a venir, viene por nosotros, pero viene por un pueblo, viene por los que estén preparados. Y nosotros a cada momento en nuestra vida debemos de vivirlo como quien quiere ir a aquel lugar y evitando aquellas cosas que puedan limitarnos o estorbarnos para no llegar. Este punto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la ley, ya hablamos del dominio,
pero también debemos saber que somos cartas para las demás personas. Y si nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Dios y como quienes leen su palabra, no somos ejemplo de que cuidamos aquellos medios que Dios ha puesto, no podemos hablar de un Dios creador, no podemos predicar un Dios que creó las cosas. ¿Por qué? Porque no cuidamos aquello que Dios creó. Entonces, la pregunta que les decía, ¿somos responsables ahora del cuidado de la naturaleza? Claro que sí. Debemos dar ejemplo también en esto, aún en lo más sencillo, hermanos, debemos dar ejemplo de que somos hijos de Dios y que reconocemos a ese Dios creador ante todas las cosas que Él nos ha puesto hoy en día para poder disfrutar. Para maestros, lee Génesis 3, 17 al 19. Pregunta: ¿cuáles fueron algunas consecuencias del pecado entre el hombre y la naturaleza? Reflexiona. ¿Qué dicen tus acciones en el planeta de cómo te preparas para ser mayordomo en el cielo? Punto número 5. Al ayudar y alcanzar a los necesitados, acercamos a ellos la restauración en Cristo. Cuando Cristo vivió aquí en la tierra, antes de partirse a los discípulos, les dio una misión específica, que era ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Hoy nosotros compartimos o debemos compartir esta misión también. ¿Y cómo podemos conectar esto con lo que estamos estudiando del dominio y lo que pasó con Adán en la creación y después de ella? Nosotros tenemos también esta responsabilidad. Y les decía hace un momento, al ser cristianos tenemos que predicar de ese Dios creador. Pero también hay un tema importantísimo para resaltar al cierre de esta lección, y es la restauración. Cuando nosotros hablamos del error, sí, nos centramos quizá en el problema y ya hablamos de Adán, quizá ya lo atacamos tanto con su error, ¿no? Pero tenemos que resaltar algo muy, muy importante, y es de lo que se trata realmente toda la Escritura. Es la restauración de Dios hacia el hombre y el cumplimiento de este propósito que ya bien mencionábamos también. Dios va a restaurar al hombre a su imagen, la imagen que Él creó en Adán, su imagen divina que fue transmitida al hombre, será restaurada. Y nosotros podremos experimentar esto en nuestra vida, en nuestro ser más adelante, si nosotros nos dedicamos y nos preocupamos porque esto pueda ser posible. ¿Cuándo va a suceder esto? Sí es como tal, la fecha está asignada, no específicamente, pero sí en el momento. Y sabemos por revelación de la Escritura que será el momento cuando Cristo venga a esa tierra a buscarnos. Allí empezará ya esta restauración general de la imagen de Dios en el hombre. Mientras tanto, hermanos, mientras tanto, amigos, tenemos que preocuparnos por lo que tenemos aquí en la tierra. Mientras vivimos aquí en la tierra, lo que tenemos en la palabra de Dios, hacerlo parte de nuestra vida. Es por eso tan importante que nosotros sepamos también que es necesario que otros conozcan este mensaje. Nosotros ya lo estudiamos esta semana, lo hemos escuchado durante muchas ocasiones, pero hay quienes no han escuchado del plan de salvación, quienes no han escuchado de la redención que Dios puede hacer en el hombre caído, en el hombre pecaminoso. Hebreos 11 se encuentra lleno de testimonios de personas que fueron fieles, que tuvieron fe. Y en esos testimonios tenemos personas que tuvieron un pasado triste, difícil, muy oscuro, muy vergonzoso. Pero Dios los restauró, Dios los cambió y Dios los salvó. Entonces tenemos que predicarle realmente a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, que es la misión que Jesús dejó. Tenemos que predicarles que Cristo viene y que viene para restaurar al hombre y que puede hacer un cambio real en la vida de aquel que cree en Él. Los errores son quizá el problema y quizá el punto central de esta semana, pero también tenemos algo que es la solución. Y es allí donde quiero que meditemos en este momento y que podamos nosotros reconocer que somos parte de esta misión, que somos parte de esta obra. Y que entonces como cristianos debemos no solamente ver los errores que se han cometido, sino aprender de ellos y también predicarle al mundo de que aunque se equivoquen, ellos también pueden ser transformados y que Cristo viene pronto y viene para restaurar esta imagen y para cumplir ese propósito tan grande que ya hemos mencionado tantas veces, pero que Dios quiere que nosotros habitemos con Él en el cielo. Para maestros,
Lee Deuteronomio 15, 7 al 12, Santiago 1, 27. Pregunta: ¿por qué compartir la restauración en Cristo es una acción natural del verdadero cristiano? Reflexiona. ¿Qué puedes hacer hoy en busca de la restauración con la naturaleza y el prójimo? Queridos hermanos, para finalizar quisiera recordarles solamente aquello que el buen David escribiera en uno de sus salmos más profundos para mí, y es el Salmo 138, versículo 8, y que podemos estar seguros de esto, porque él dijo allí: Dios cumplirá su propósito en mí. Estemos seguros, con la certeza más grande que podamos sentir en nuestra vida, de que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida y va a venir por nosotros a buscarnos y a llevarnos a aquel lugar tan especial que nos preparó. Y bueno, ha sido un placer estar con ustedes y compartir ese espacio juntos para enriquecernos en el estudio y el repaso de la lección de esta semana. Hermanos, y quiero animarles a que no perdamos de vista ni de práctica todos los días poder repasar nuestra lección de escuela sabática, porque para eso Dios lo ha provisto, para que podamos conocerle, aprender más de su palabra y estar siempre listos para decir en nuestra lección, en nuestro grupo, Presente 7. Te invitamos a mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook Presente 7.